Esta nueva serie spin-off de lo que es del universo de Castlevania, de verdad que fue increíble, de verdad que es una cosa maravillosa, es algo que disfruté como no se pueden imaginar. Yo de por sí vengo siguiendo desde hace años, porque esto sí es una serie que tiene ya sus años, por lo menos la primera temporada de Castlevania, wow, creo que fue 2017, 2018, algo así por ahí, más o menos recuerdo que fue la primera, lo que fue la serie base, por así decirlo, porque recordemos que esto es un spin-off que pertenece al universo de la serie de Castlevania. Pero hablando un poco de la serie, de las cosas que me encantaron, porque prácticamente todo me fascinó, todo me encantó, y solamente hay una sola cosa que fue lo único que me chirrió, que no me gustó mucho, pero yo llegaré a eso lo pienso dejar de último para salir solo de lo bueno y ya luego hablar de ese único punto negativo que yo encontré en la serie. Empezaré primero tocando el tema que creo que es el tema principal de la serie, porque a pesar de que los que hayan visto la serie de Castlevania o los que hayan jugado incluso los videojuegos sabrán que se trata de la familia Belmont, que se dedican a cazar vampiros. En este caso están adaptando, si no me equivoco, aquí puede ser que me esté columpiando, les estoy hablando de memoria, lo poco que recuerdo, pero si no me equivoco, aquí adaptan la historia de Richter Belmont. Bueno, no, aquí no me equivoco porque el protagonista es Richter Belmont, pero en el sentido de que Richter en los juegos creo que es el segundo después de Trevor, si no mal recuerdo, porque el primer Belmont que conocemos es el que vimos en la primera temporada, que es Trevor. Y en esta segunda saga, por así denominarla, por ponerle un nombre, ahora conocemos a Richter, que Richter es creo que el segundo protagonista de los juegos. Él es como la segunda parte de los juegos. Él fue como quien tomó la batuta durante un tiempo, porque saben que los videojuegos son varios Belmont quien han llevado el protagonismo de algún Castlevania. Pero bueno, la cosa que aquí nos cuentan esta historia de este nuevo Belmont, de esta nueva ruta a la familia, donde aquí sí no recuerdo o no les sabría decir exactamente cuánto tiempo ha pasado desde la saga original, porque pertenece al mismo universo, todo está enfocado en el mismo universo, pero no les sabría decir exactamente en qué punto histórico está, si está 20 años en el futuro, 50, 100, 200 años en el futuro, luego de los sucesos de la saga original. Eso lo podremos descubrir, creo, y estoy convencido, más adelante ya en la segunda parte o en el segundo arco. Por el momento les comentaré que la historia es sencillísima, de verdad, no es tanto como la primera saga, la primera parte original de Castlevania de la serie, que el villano principal era Drácula, por lo menos en las primeras 2 temporadas el villano principal era Drácula y el objetivo era ese, tener a Drácula, que ese es el gran villano de la franquicia y el gran villano de la familia Belmont. En esta nueva saga, en esta nueva spin-off, la villana, digamos que no me convenció mucho, la villana no me convenció mucho, pero ya llegaré a ese punto. Por el momento diré que aquí el objetivo principal es detener otra vez al villano, de evitar que consuma el mundo en tinieblas y que cause el caos, etcétera. Pero la verdad es un objetivo que se tarda un poco en arrancar, porque no es algo que me gustó muchísimo de la serie y que creo que se puede diferenciar un poco de la saga principal, de lo que fueron las primeras 3 temporadas, es que uno de los temas principales, por lo menos en esta primera parte o en esta primera temporada de Castlevania Nocturna, es que tocan mucho las ideologías, la ideología de los humanos, la ideología es un tema muy principal y recurrente en esta serie. Eso es algo que me gustó. ¿A qué me refiero? ¿A qué ideología me estoy refiriendo? Principalmente a 2. Por un lado tenemos la ideología de la religión, de la fe, y por el otro la ideología de la revolución, la idea de la revolución, ese sentimiento de revolución y de libertad. Entonces la serie al inicio sobre todo nos plantea como este choque ideológico, este choque de convicciones, de ideas, de sentimientos entre la fe y la revolución, donde nos muestran que hay gente que se está pegadísima, como lo sabemos en la historia, en esa época muchísima gente vivía era de la fe hacia Dios, la salvación, trascender, rezar, todo este tipo de cosas. Pero es interesante ver cómo choca con la ideología de la revolución, porque aquí estamos en un punto histórico donde es la Revolución Francesa, ese punto donde en Francia hubo millones de muertos para lograr su independencia, entre comillas, su libertad. Entonces es muy interesante de ver ese choque de ideología, ese choque de ideas donde, por ponerle un ejemplo, de hecho este diálogo ocurre en la serie, donde un padre le dice a uno de los revolucionarios, tienen esa conversación donde le menciona, ustedes quieren la libertad, quieren la revolución en el país, etcétera, pero no se dan cuenta que destruyen cosas, por lo menos la fe la están destruyendo, destruyen iglesias sin remordimiento, parecen unos bárbaros, no matan a los padres, a los curas porque tienen fe, porque creen en eso, pues la religión, entonces los están matando, los torturan, y es algo como muy interesante porque esto de verdad pasó. Había
en aquella época había ese choque ideológico donde la fe y la revolución o la independencia de la gente no le gustaba y chocaban mucho porque creían que la fe suprimía y oprimía a la gente normal, a la gente de a pie. Entonces es un choque interesante. Sí es cierto que yo, ojo, aquí estoy hablando de memoria, siento que en la serie original, en la serie principal, la religión es un tema que se toca, pero se toca muy como normal, por así decirlo, como que si hay personajes que hay un sacerdote, donde está como la idea de la fe y la religión, porque claro, los vampiros y siempre existe el meme de que la cruz lo queme, etc. Pero no siento que sea tan profundo o que toquen tanto ese tema como en esta serie. Aquí en Nocturna siento que lo abordan de mejor manera y de hecho me encanta el cómo te siembran la idea de cómo la fe te puede o nos puede llegar a cegar, de cómo a veces creemos que entregarnos devotamente a algo, a una idea, a veces termina destruyéndonos a nosotros y a quienes más amamos. Eso es un tema de verdad que me pareció muy interesante porque el tema de la fe sí es algo que perdura durante toda la serie. Sí es cierto que ese choque entre la fe y la revolución es muy al inicio, en los primeros capítulos, pero luego el tema que más se siembra en la serie es el de la fe, el de cómo esta fe mueve a las personas, mueve sus ideas, pero a veces no es el camino correcto y hay veces que esa fe nos ciega y digamos que le entregamos nuestra fe a quienes no la merecen o a quienes tienen malas intenciones. Entonces eso es algo que me gustó muchísimo de la serie. Eso es algo que me encanta cómo lo aborda, el tema de la fe y la revolución o el tema de las ideologías. Otro de los puntos que me gustó mucho de la serie es sus personajes secundarios, sus tramas secundarias, sus subtramas, vaya. Y es que, wow, de verdad que me gustó muchísimo porque por compararla con su hermano mayor, la serie principal, de donde viene de donde deriva este spin-off, las historias secundarias o los personajes secundarios eran algo muy breve, muy efímero en la misma serie porque no tenían casi protagonismo. Había muchos personajes secundarios que aparecían de repente en una temporada en específico y desaparecían después, o los mataban o algo así, o no tenían casi protagonismo y de repente salían, hacían un comentario y no volvían a salir más. Era como la historia principal se centraba en nuestros protagonistas en aquel momento se centraba solamente en ellos y en su viaje y en cómo tenían que lograr su objetivo. Pero esta serie también cambia eso. Esta vez la serie tiene un elenco, se puede decir, un poco más amplio, sin meter a los antagonistas. Siento que el reparto de los protagonistas se amplió mucho más. A lo mejor tú puedes decir, bueno, el protagonista principal es Rifter, y sí, es correcto. Rifter, el Belmont, sigue siendo como el que carga la mayor parte de la historia, pero ahora introducen otros personajes que de verdad lo hacen muy bien, que lo apoyan y que además son muy interesantes sus historias. No solo María, sino también la chama esta de Santo Domingo. Disculpen si no recuerdo los nombres, es que yo en general en la vida soy malo recordando nombres. Annette, creo que se llama, si no me equivoco, Annette, su compañero, la mamá de María, Tera, que eso sí más o menos me acuerdo que su nombre es Tera, pero etcétera. Pues la cosa es esa, que los personajes secundarios apoyan muy bien la historia, tienen unas subtramas muy interesantes, que de verdad no es algo que tú dices, ay no, esta trama es relleno, no aporta nada, no me interesa, pero no, todo aporta para el desarrollo de dicho personaje y que luego va a tener conexión esa subtrama, a pesar de que es algo, una historia personal de ese personaje, esa historia puede llegar a conectarse con la historia principal o puede aportar algo de ahí hacia la historia principal, y eso es algo que me gustó muchísimo, porque casi todos los personajes principales que aparecen tienen subtramas que de verdad me encantaron, e incluso hay algunos que no nos contaron tan en profundidad su historia, pero de que se ve tan interesante que tú quieres ver de verdad, y yo espero que en la siguiente temporada o en la siguiente parte, no sé cómo lo voy a poner en Netflix, nos den más desarrollo de dichos personajes, porque son personajes que en esta temporada aparecieron, pero o aparecen poco o hacen menciones a su pasado que tú te quedas como que wow, quiero ver esto, porque esto se ve muy interesante, esta subtrama se ve muy muy interesante. Entonces en ese sentido me gustó muchísimo, de verdad que siento que los personajes secundarios apoyaron mucho la trama, que la hacen más llevadera, la hacen más entretenida. Son personajes muy interesantes que tienen sus conflictos, su desarrollo, y que wow, simplemente de verdad que es muy muy genial los personajes secundarios en esta nueva serie de Castlevania Nocturna. Ahora, por supuesto, un tema que no podría faltar es sobre la animación y la música. Lo estoy dejando hasta ahorita porque quienes hayan visto la serie original de Castlevania, las primeras 3 temporadas, sabrán que ya en ese momento la animación era muy buena, era excelente de hecho. Podría haber tenido sus fallos o algunos detallitos que a lo mejor a algunos no les gustó, pero yo la recuerdo con mucho cariño. Yo de hecho recuerdo que cuando vi la primera temporada, literal el primer capítulo me voló la cabeza porque era como algo tan bestial, sobre todo hablando de animación occidental, porque acuérdense que esto es
un anime de Netflix, pero que es hecho en Occidente, en lo que es Estados Unidos, América, etc. Y la verdad me gusta muchísimo porque tú sientes o tú notas ese estilo tan único de animación, porque es como una fusión, por poner un ejemplo, los que vieron series anime occidentales como La Leyenda de Aang, Avatar, La Leyenda de Korra, Devilman, son series que tienen este mismo estilo que tú notas que es occidental, animación occidental, pero con toques japoneses, con toques de anime japonés, y eso lo hace muy genial. Visualmente es espectacular. A mí por lo menos me gustó mucho visualmente. Algo que me gustó que utilizaron, un truco que utilizaron en esta serie, en Nocturna, es que al momento de algún combate, para hacerlo más espectacular, lo que hacen es hacer tridimensional el escenario, hacen 3D todo el fondo, 3D CGI, pero los personajes que están en pantalla los ponen en 2D, los hacen a mano a 2D y se ve genial, la verdad, porque creo que es una función muy interesante y que me gustó muchísimo cómo lo hicieron, porque tú no estás centrado tanto en el escenario, porque ojo, el escenario no se ve nada mal en 3D, pero hay gente que a veces le molesta, pero el 2D de los personajes y de las dichas peleas son tan fluidos y tan geniales que no te molesta, no es algo que te ocasione molestia a la vista, y que al contrario, visualmente es espectacular. Cada combate aquí, sobre todo los combates principales, son espectaculares, los giros, los movimientos, la fluidez, es que incluso hasta los planos más fijos, los planos más tranquilos, se ven bellísimos. O sea, de verdad que la serie a nivel visual es una monstruosidad, y eso me encantó. Y la música, que ustedes saben que yo soy muy fanático de hablar de estos temas, las músicas de las series, de un capítulo, de los animes, etc. Bueno, aquí de verdad que es otro puntazo, de verdad que tiene unos temazos impresionantes, de verdad que la ambientación lo logra muy bien, porque sientes que estás en esa Francia, porque son temas que tocan mucho el acordeón y instrumentos así como que tú sientes como que lo típico que uno lo asocia a Francia, pero a su vez es épico, es trágico, es increíble. O sea, de verdad que simplemente la música a nivel musical es espectacular. Aquí se sacaron un 10 y por eso la animación y la música en esta serie es un toque increíble y perfecto. Como por lo menos en la primera saga, que ya desde el principio los protagonistas sabían como que mira, hay que detener a Drácula porque quiere hacer esto. Aquí empieza un poco lento en ese sentido, porque primero hacen la mención de la villana, la menciona en un momento como que mira, así como las profecías, viene y va a traer el caos y la oscuridad y somos malos, pero se tarda un poco porque los protagonistas primero empiezan a investigar, como que bueno, vamos a ver si esto es verdad, que va a venir esta persona, vamos a ver quién es esta persona, vamos a empezar a indagar sobre el tema y ver qué está pasando, por qué los vampiros están tan organizados, algo sospechoso está pasando, y de eso se trata la mayor parte de la serie, de ir investigando hasta que ya se hace realidad ese miedo. Ahora, por supuesto, hablaré de la villana. Aquí es el único punto negativo que me pareció de la serie, y les diré que hasta el momento, en esta primera parte, no me agradó para nada. Primero porque prácticamente no sale en la serie, sino ya para la recta final, en los últimos 3 capítulos, si no me equivoco, sale, es donde empieza a tener un poquito más de presencia, pero tampoco es que tiene tanta presencia, sobre todo en el último es donde sí tiene mucha más presencia, porque, es el cierre, pero en general la villana simplemente es como, no sé, Voldemort en las primeras películas de Harry Potter, que viven mencionándolo como que, el señor tenebroso, pero no es sino hasta 4 películas después donde por fin aparece. Algo así lo sentí, como que la tipa la mencionan de vez en cuando en los primeros capítulos, pero no es sino hasta ya los últimos donde por fin aparece, y cuando aparece, la verdad no es un personaje que me intimidara tanto. O sea, no fue por lo menos como Drácula, que Drácula, por compararlo, Drácula sí es un personaje que a mí en lo personal me parecía carismático. A mí me encantaba el carisma que tenía Drácula, me encantaba lo peligroso y tenebroso y lo amenazante que era en la serie original. Era algo que tú lo veías y tú decías, algo va a pasar, alguien va a morir, porque este tipo es una amenaza, y es algo que alguien que es capaz de hacer lo que sea para lograr su objetivo. Con esta villana no me pasa. Con esta villana siento que como que, me falta todavía verla más como para poder decir, verga, sí, es una amenaza, es una pelele, parece un villano de relleno de un capítulo en una serie, no sé. O sea, de verdad que no me convenció hasta el momento. Por eso le digo, hay que esperar a ver la segunda parte, la segunda temporada, para ver si tiene más presencia, más protagonismo, y ahí mi opinión cambie de ella. Pero por el momento, a mí en lo personal no me gustó. Siento que casi no aparece prácticamente, y cuando aparece no siento esa amenaza, no siento que sea de verdad, como que siento que de hecho tiene demasiado poder para lo que debería, como que yo siento como que ok, estás rotísima, pero a su vez no siento que de verdad seas una amenaza. Siento que van a llegar, te van a dar una cachetada y listo. Pero bueno, no sé, eso es lo único negativo que a mí me pareció la serie, que no me convenció mucho la villana hasta el momento.
Y bueno, ya para terminar, hablaremos de ese final épico, ese final picado que nos deja la serie, ya que, ojo, aquí sí hablaré con spoiler, en esta parte ya final del video hablaré con spoiler, porque quiero hablar sobre esa persona que aparece al final. Entonces, si no quieren saber más nada, ya les recomiendo que vean la serie y que la disfruten. Para aquellos que ya la vieron, pueden continuar viendo. Hablemos de la aparición de Alucard. Alucard, si les soy honesto, no lo esperé para nada, a pesar de que sí podría ser lógico, porque tú dices, Alucard es un vampiro y seguramente va a vivir miles de años. Y de hecho en los juegos pasa así. Alucard de hecho vive hasta la actualidad en los videojuegos y es algo que era factible. Pero la verdad no pensé que iban a introducir personajes de la serie original. Porque claro, primero por el tiempo yo dije, bueno, lo más seguro es que ya Trevor y la otra muchacha ya están muertos, más que muertos. Y Alucard, ok, puede estar por ahí, pero no, la verdad no lo vi capaz. No pensé que iban a meter a Alucard en la serie. Pensé que iban a mantener todo esto separado. Porque sí creo, ojo, si hay algunas menciones, algunas cosillas que sí tú puedes decir como que esto creo que es una referencia. Ojo, yo en lo personal, como vi la serie hace años, no sé decirle si es así, si es verídico, pero yo en lo personal creo que sí hubo algunos momentos que tocaron alguna pequeña referencia al pasado, pero de verdad que no les sabría decir. La cosa es que el final, aparte que obviamente te deja súper picadísimo porque atrapan a la mamá de María, nuestros héroes perdieron, porque literalmente me sentí como en Infinity War, porque yo pensé que iban a resolver el problema, pero no lograron hacer ninguno de los objetivos que tenían, porque el objetivo aquí en la serie, en este tramo final, era por lo menos evitar que esta villana construya su ejército. Entonces iban a destruir la máquina del forjador para así poder evitar que forjara un ejército para ella, pero no lograron eso, y además no solo fallaron en ese cometido, sino que además la villana obtiene todavía más poder, que eso sí todavía no entiendo por qué tiene tanto poder al final, no lo explican, como que de repente empieza a hacer un hechizo y se transforma y ahora es una diosa reencarnada. Eso no lo terminé de entender mucho, pero y atrapan a la mamá de María. O sea, todo se complicó, todo se fue al caño y yo pensé como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Los va a dejar así? Y cuando ya pensé que era el final me estaba gustando muchísimo, como que bueno, esto no puede mejorar, pues no, sí puede. Y es que aparece nuestro todopoderoso llamado Alucard a salvar a nuestros héroes y oh my god, o sea, de verdad les juro que grité como niño pequeño porque no me lo pensé que esto iba a pasar, no pensé que iba a ver a Alucard en la serie, y verlo como llega a salvar a nuestros héroes fue como lo más épico de la vida, a pesar de que es una escena que dura menos de 30 segundos, pero fue tan increíble que es como que guau, Alucard, te amo, eres lo máximo. Y de esa manera ya el final me había gustado mucho, me dejó como con ese clímax increíble, pero llegan los creadores y le ponen la cerecita al pastel, que es nuestro amado Alucard, y fue como que guau, qué final tan hijo de perro, pero a su vez tan increíble. De verdad que lo disfruté muchísimo. Y bueno, como podrán notado, de verdad que la serie la amé mucho. Podría seguir horas y horas hablando sobre todos los temas que me gustaron, pero tampoco quiero hacer un video de 40 minutos. Simplemente véanla. Si ya vieron la serie original y les gustó, esta les va a encantar todavía más, porque siento que mejoran toda la fórmula que ya habíamos visto en la serie principal. Si no han visto Castlevania nunca, pero han tenido la curiosidad, siento que también esta serie es un buen inicio, porque no, como es un spin-off que está, entre comillas, desconectado, a pesar de que sí, Alucard aparece al final, pero siento que la serie se sostiene por sí misma, porque no tienen que mencionar nada del pasado. Sí mencionan a Drácula en un momento, pero como que simplemente eso, una mención y ya, pero no es un spin-off muy independiente que tú lo puedes ver y lo vas a disfrutar sin necesidad de haber visto todas las temporadas anteriores. Y si te llega a gustar esta serie, puedes ahí sí dar el brinco a las temporadas anteriores y vas a entender todo sin ningún problema. No es algo que tienes que ver en un orden específico para poder entender ni nada por el estilo. Entonces simplemente es 100% recomendadísima, es disfrutable, es ligera porque son 8 capítulos de 20 minutos cada capítulo, entonces en una tardecita literal, yo la vi en una tarde relajado. Entonces no tengo más que decir, simplemente si el video les gustó no olviden suscribirse, dejar su comentario, dejar su like, compartir el video, seguirme en todas mis redes. Yo soy Argenis y esto fue mi humilde opinión.